estrellas caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas reman, remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. ¡Poesía a la calle! Este es un programa que nosotros desde el 2014 estamos haciendo para difundir a los poetas de todo el país. Hoy tenemos un invitado, Gino Bencivenga. Nació en Italia en 1946. Egresó en la Escuela Municipal de Morón, publicó el libro de poemas La palabra en que vivo, una serie de poemas en cuadernos, Árbol de invierno. Él ahora charlando nos va a hablar bien de toda su obra. Organizó junto a un grupo de artistas el Centro Cultural Gregorio de la Ferrer, participó en la Casa Julio Cortázar. Entre otras cosas, este espacio recibió la visita del poeta paraguayo Elvio Romero. Realizó como director de teatro varias obras. Es el fundador del teatro La Tapera desde el 2010, que bueno, ahora nos va a contar bien todo lo que está haciendo, ¿no?, en el teatro y en qué se basa, todo, cómo lo conforman. A mí me llegó mucha info acerca de La Tapera y realmente es muy bueno todo lo que están armando. También escribió en un diario, no sé si seguiré escribiendo, una columna que se llamaba Prosaicas de la Fe. Hola, Gino. Hola, Claudia. Un placer. Gracias por la invitación. Estoy como en estado de gracia acá mirando el paisaje, escuchándote y diciendo cosas lindas sobre La Tapera, que principalmente es un hijo que queremos mucho. Con muchos sacrificios armamos un teatrito donde damos clase a los chicos y a grandes de teatro, hacemos talleres literarios, exposiciones de pintura y bueno, damos en un lugar que es una periferia del conurbano. La Ferrer son 45 hectáreas, kilómetros cuadrados, y hay 450.000 habitantes. Casi tiene lo que tiene un país en Europa. Bueno, ¿qué puedo decir de La Ferrer? Digo, de La Tapera y de La Ferrer. Es mi vida, es mi obra, es mi teatro. Existo ahí, vivo ahí, poetizo sobre La Ferrer. Es mi lugar en el mundo, pudiendo vivir en Italia, pudiendo vivir en Barcelona, en España, en San Nicolás o en General Belgrano. Elijo La Ferrer porque están mis raíces, están las cenizas de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Y yo siempre digo, donde están las raíces de los padres, uno es como que tiene un mandato telúrico, ¿no? Es ahí donde transcurrió la existencia de mis ancestros prácticamente, tanto mi abuelo, que trabajaba en un corralón y iba todos los días a trabajar en bicicleta por las calles de barro, de tierra dura. Bueno, eso es un poco la realidad de La Ferrer, de La Tapera, de mi vida, ¿no? Empecemos bien por el comienzo. Lo que tú quieras, ¿no? Me fui para el diablo. No, porque vamos a hablar de La Tapera porque es importantísimo, la verdad, lo que estás haciendo y nos vas a contar bien cómo surgió, cómo se te ocurrió la idea, ¿no?, de empezar de formar este teatro. Era una casa vieja. Yo tenía amo la huerta. Yo trabajo en mi huerta, soy un fanático de la huerta. Entonces, había pedido prestado un lote y yo
me había juntado con una chica ahí, enfrente de la tapera, y me habían prestado ese lote para hacer mi huerta. En un momento dado, hay un quinoto, hay una naranja, hay higos, hay paltas, más la huerta que yo tenía. Y un día me dice Tití, el dueño, me dice, Gino, voy a vender la casa. Uy, se me vino la noche. Se me vino la noche por la relación que tenía yo con la quinta. Todavía no había pensado en el teatro, porque yo estaba haciendo teatro en la Casa de la Cultura de la Ferrer. Tenía un coche nuevo, prácticamente. Lo vendí así, aceleradamente, y dije, ¿cuánto querés? Tanto. Bueno, vendí el coche, junté unos pesos y la compré. Pero era una tapera, era una casa abandonada que hacía casi 35 años que no se usaba. Tenía parquet, tenía mosaicos antiguos. Yo estaba enamorado de esos mosaicos antiguos. Tenía un parquet de pinotea, de cedro, todo podrido. Bueno, la cosa que yo pensando que adquiriéndola, con lo poco que me quedaba de plata, la iba a poner a funcionar como algo para ensayar. Ay, Claudia, me costó mucho, 1 año trabajando, yo pensando que alguien me iba a venir a ayudar, yo solo. Todo solo. Yo solo. 15 días trabajé con un empleado que si seguía yo dejándolo solo me iba a esquilmar porque me cobraba bastante, menos mal que era amigo. Bueno, ahí me agarra una CB inclusive. De tanto esfuerzo. Imagínate que en un día hice un pozo, si seré tan bruto, que un día me hice un pozo ciego yo solo. ¿Viste? Quedé loco. Porque yo tengo ese tupé de creer que tengo todavía la edad de mis sueños, ¿no? Sueño con belleza y creo que yo tengo 30 años. Y no, son muchos años ya de haber trabajado y de haber gastado músculos. Entonces tengo que asumir que no puedo hacer cierto esfuerzo. Ahora sí lo asumí, porque estoy medicado, tengo presión, bueno, todas esas cosas que tienen los viejos o las personas mayores. Bueno, esa casa colonial vieja que tenía un dormitorio de 420 por 420 y tenía un jardín de 4,5 metros, se constituyó en una sala de 9,5 metros por 420, con todas cosas recicladas, encontradas, pedidas, robadas y compradas. Y es un barroco cirujero mi teatro. Todas cosas viejas, ventanas viejas, ventanas de Maús, puertas. Tengo una puerta del principio del siglo XIX, sí, todo cedro. Bueno, ahí se hace arte. Hay talleres literarios, hay encuentros poéticos. Lo que siempre soñé, a mí me construyó como persona, porque yo vengo de una familia de analfabetos. Mi madre no sabía ni leer ni escribir, era campesina en Italia. Mi padre también. En el 45, cuando terminó la guerra, ellos eran campesinos en Cayazzo. Cuando terminó la guerra, gracias a Perón, compran a pagarlo. Vinieron para acá para pagar los boletos y nos vinimos para acá. Pero no teníamos nada. ¿Vos cuántos años tenías? 5. Pero no teníamos plata, nada, éramos muy pobres, los pobres de la comarca, como digo en un verso. Y fue duro todo. Entonces, pero lo que me construyó, porque yo tuve muchos problemas con el idioma, mamá no me podía enseñar, y en la Ferrer, en el año 51, cuando llegamos, no había escuelas todavía, había un impasse que estaba en construcción, y se pone, la escuela de la Ferrer se abre en el 54, o sea que yo empecé el primer grado a los casi 9 años. Y todos me cargaban porque yo no sabía hablar castellano. Entonces mucho tiempo estuve, y mi ingreso al teatro es para aprender a hablar castellano. Mira qué loco. Sí, yo quería, y aparte nadie me sabía decir nada. Estuve 1 año haciendo papelitos para cine porque yo quería hablar castellano. Bueno, después un amigo generoso en una fábrica, yo empecé a trabajar a los 13 años en una fábrica, me dijo, vos tenés que aprender teatro. Y me inscribí en la Escuela Municipal de Morón. Y bueno, ahí me empecé a insistir con decirte que me daban un pequeño bolo en una obra
y cuando llegaba a la 1 de la mañana yo me ponía un palito en la boca y leía Shakespeare. Y terminaba la obra a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana me iba a dormir y a las 7 me despertaba mi viejo para hacer los pastones para edificar la casa. Bueno, Da un esfuerzo. una odisea, pero digna odisea que me permitió conocer el castellano. Y el castellano lo aprendía cuando leía las palabras que no entendía, las anotaba en un cuaderno y las buscaba en un diccionario chiquitito que yo tenía. Y así fui comprendiendo las cosas porque no entendía el significado de las palabras. Imagínate, es literal, Claudia. No tenía quien me enseñara. No había gente. Es más, éramos el hazmerreír porque mi padre me pelaba con una 4-0, esa que estaban en la colimba antes, y todos me decían Tano cabeza de tuna, ¿viste? Tanito cabeza de tuna. Y yo, tímido, vergonzoso, nunca tuve sociabilidad así, me la pasaba cortando pasto para darle a los conejos. Bueno, toda esa vivencia, esa experiencia, esos contratiempos de crecimiento, ha hecho que ame la palabra, ame la poesía, ame el teatro. El teatro es palabra también y poesía. Y bueno, se construya un sujeto leyendo libros, bueno, Vos todo decís eso. que amás la palabra. Bueno, ¿qué representa la palabra en vos? La palabra representa principalmente llevarlo a lo que vos vivís. Yo no le doy identidad a un poeta que no me hable del poeta. Puede usarme la metáfora, puede usar lo que quiera, el símbolo, cualquier cosa, pero tiene que estar la experiencia de esa personita. Cuando yo veo que el poeta habla de una literatura abstracta y dejó la vida de él en un cuartito en el fondo o en un cuartito de colores, creo que en eso está el desafío del escritor, buscar el estilo o buscar un género, pero que en definitiva lo represente a través de su experiencia vivencial, ¿no? Emocional. Ahí es donde uno percibe la carnadura del poeta. Si no, uno a veces lee personas que hacen literatura de literatura, como que tienen muchas lecturas y hacen un calco de lo que leen, y con algunas variantes así idiomáticas, pero yo ahí veo mucha puesta en escena, y la poesía es otra cosa. ¿Y vos ves mucho de eso en la poesía actual argentina? Sí, veo en la poesía urbana principalmente. Una de las cosas que más abundan es que no hay esos viejos poetas donde te decían, deja descansar la poesía 3-4 años, y retomarlo cuando se te enfríe la emoción que te lo produjo. Porque, por ejemplo, acá en la Argentina en este momento hay 2 o 3 millones de libros de amor, pero libros de noveles, del primer libro que edita una personita que se enamoró. Entonces empieza con los lugares comunes, hoy te vi en la plaza y te convidé a un helado y así. A mí qué me importa que fue a la plaza y le convidaron helado. Haceme de esa experiencia un original poema. No sé, quizás soy muy exigente, pero volviendo al tema de los autores. Ante los autores, yo recuerdo en una oportunidad a Nino Aliberti, haberle leído un poema en el año 73, 72, y me fue duro, me fui con bronca, Claudia, me fui medio enojado, porque uno tiene mucho ego. El ego es normal en todos los seres humanos, pero uno tiene que entender que el que sabe te está orientando bien. No podemos publicar lo primero que se nos ocurre en la escritura. Entonces, claro, te encontrás con que hoy en día hay muchos poetas y poca poesía. ¿Y cuándo podés decir que un poema está como para ser publicado? ¿Qué tiene que tener ese poema? Es interesante la pregunta. Yo creo que el poema se va perfilando
cuando se le va saliendo toda la hojarasca. Cuando vos vas retocando el poema, lo vas, porque hoy también está el poeta atrevido que dice, yo no corrijo nada, yo lo largo así, y son puntos respetables, pero vayamos a Duncan, o a Cuatro Vientos, o a Cátedra, y vos no podés concebir que hay tantos libros de poemas, ¿viste? Ya llega un momento, Cuatro Vientos, me han regalado una antología donde hay 400 poemas. Para mi gusto, hay 2 poemas solamente, es interesante, de 400 poemas. Bueno, de poetas, ¿no? Y cada uno 800 poemas. Digo que el poema es como un mármol. Vos vas marcándolo con tu experiencia, con tu modelo, ¿no? Cada uno va sabiendo qué es lo que quiere escribir, qué es lo que quiere transmitir. Y va ahí tallando poco a poco la palabra, el sentido, la metáfora, el símbolo, la frase común, ¿por qué no? Yo también digo que a veces las palabras comunes le dan coloquialidad al poema, porque tampoco ser tan extrínseco o tan metafórico o tan surrealista que la gente no entienda nada, que no entienda solamente el autor. Pero entonces cuando ya el poema tiene mucho adjetivo, tiene muchos artículos, se va perfilando y llega un momento que lo lees en público y te empezás a enamorar del poema. Va a decir, lo dejo así, me gusta así y punto. Y está bien, pero lo trabajaste, lo fuiste limando. ¿Y vos trabajás mucho? Sí. Y cuando uno los trabaja tanto, ¿no se le quita capaz la esencia con la que fue hecha? ¿No puede llegar a medio diluirse? No creo porque nosotros también somos constructores de sentido. Nosotros tenemos la obligación de usar las palabras para resignificar una experiencia. No podemos ser lineales en la experiencia. Hay una cierta, me inundo de infinito, le debe haber costado un montón de borronear a Ungaretti. Y así un montón de otros poetas que han estado, yo no quiero abundar de ejemplos, pero los autores que yo quiero eran trabajadores de la palabra. Ahora, la emoción ya está, la viviste. Ahora trata de construir lo artístico de esa experiencia humana. ¿Y cómo se traslada esa emoción al papel y que no quede solo como emoción, sino que se transforma en obra de arte? Y lo da la experiencia de la poesía. El poeta, por supuesto que uno está hablando siempre de un plano de hipótesis, de deseos, ¿no? Yo siempre digo, yo sé lo que me gusta, pero no sé llegar todavía a lo que me gusta a nivel literario. Yo sé lo que es un buen poema, pero yo todavía no lo puedo escribir como quisiera escribirlo. A eso uno va trabajando. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Díganme algo que encienda esta esquina de nadie, porque no es leve el paso. Por este crepúsculo andaban los hombres que fumaban y llenaban sus copas bajo las estrellas. Eran sus letras como puños, y siempre la ausencia flotaba en el aire. Pared, calle, tierra lleva un recuerdo. El hombre se puso un traje para despedir a sus amigos. Las típicas madreselvas quedaron en el tiempo. Todo se suma. A fuerza de amor y razón se estira el otoño. ¿Quién nos dará el recuerdo? Díganme algo. ¿Dónde está la campana y el alto ciprés y el paisaje de la foto donde ella tenía los ojos tristes?
tarde de nosotros, como el que vivió ya es tierra sueño. Quemaré las naves donde están las cenizas de mi padre. Hermoso. Léenos otro más. ¿De qué libro? Son cuadernillos, cuadernillo Árbol de Invierno. Voy a leer Eso que vive. La tarde es una fruta en la herencia de un río. Aquí mi madre lloró a su madre en el mismo espejo donde nos miramos. Bajo el techo del galpón están las herramientas. Y ahora, ¿quién anda entre los almácigos? Le costaba escribir su nombre. La guerra, América. ¿Dónde ha quedado tanto sueño? A veces colecciono sombras, algo que desborda, canción de agua. Hay rostros que siguen como palabras o piedras en el aire de la mañana. En esa casa llena de humedad se fue poniendo vieja mi madre. Pétalo que lleva el viento, es tuya el alba. Diré más tarde que yo siempre jugaba bajo la higuera que plantó mi padre. Me encantó. Léenos otro. Ida y vuelta a la Ferrar. El día amanece para lo que está vivo. Un gallo casual y el colibrí oficia de esteta por la mañana. Toca y grita esa luna como un desparpajo de la ofrenda. Nadie sabe de ese hombre que baja por el puente de la estación de trenes. Seguramente no será un héroe ni un santo. Será el que sostiene lo breve, agua apretada, mueca que escupe la ciudad como besos en fotocopias. El suburbio junta manos, siesta brava, tormenta y mate cocido. Las camisas navegan con huesos amarillos y un estornudo de plaza pobre. No busques lo que falta. Las palabras sobran y el corazón no duerme. Salpica la calle el propósito de pertenecer al acecho de una moneda. Lo que supimos conseguir, a cuenta de que, sin gloria morir, somos de ayer estos paisajes de oro en las tristezas. ¿Y querés leernos el último? Todo me rodea. Todo me rodea a estas horas. Un día de tantos, lo conocido. La esfera de realidad es el tiempo de otras cosas. Se agolpan los paisajes, las formas que subyugan, se lleva en vilo la razón, los pasos, el jardín que existe. Puedo estar al acecho, saber que habito la distancia, guardar mis paisajes. La vida que circula en mi memoria hace ojos esta mañana. Busco la palabra que nombre esto que vivo. Gino, empezamos a hablar y hay un tema, ¿no? Yo te hablé de los comienzos. Bueno, ¿cuándo tomaste contacto con la poesía y es como que te picó ese bichito y empezaste a escribir? ¿Qué empezaste? Primero a leerlo, escribir. Contanos bien. Un amigo en la fábrica de paraguas un día me regaló, como yo le pedía libros para leer, me regaló un libro de un poeta búlgaro que se llama Nicolás Vapsarov. Lo mató la SS en la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Y ese hombre hablaba de la fábrica, hablaba de las máquinas, hablaba del hollín, hablaba del amor, hablaba de la injusticia del poderoso que oprime al pueblo. Y yo trabajaba en la fábrica y había hollín y iba al cine para enamorarme y estábamos padeciendo, ya estaban los militares y también era un tema embromado la política, y yo me sentía como que me representaba ese poeta. Y poco a poco, después leí 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me lo sabía de memoria,
emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Después leí Romancero Gitano, fue un deslumbramiento, Claudia. Fue como una implosión de imágenes. Y poco a poco, a través de esa mimesis mental de saberme los poemas de memoria, los empecé a imitar. Porque después yo me daba cuenta que escribía los poemas que había leído. Y poco a poco empecé a borronear, y en el 65 un amigo mío publica un libro que se llama Victoriano García, Túnel Rutinario, allá en La Ferrer, en una calle de tierra cerca del río Matanza. Era un obrero metalúrgico y también el padre había sido exiliado del franquismo y bueno, éramos así. Nosotros también teníamos el estigma de haber venido por la guerra, porque mi pueblito es un capítulo aparte. Cuando fui en el 92, conocí dónde había nacido, me lloré todo porque mamá era analfabeta y me decía que yo había nacido en una torrecita romana, y yo me reía, la subestimaba. Y cuando fui a conocer dónde había nacido, sí, era una torrecita romana. Ahí se ponía el centinela para cuidar toda la ciudad, todo el pueblo. Era un pueblito de 4 manzanas, todo antiguo. Imagínate que Escipión el africano, en el año 48, cocinaban el pan en mi pueblito, a 5 cuadras donde yo nací. Entonces, le pedí, ojalá que... Cuando viste todo eso, ¿qué sentiste? Pero lloré, yo me vine flaco de llanto, ¿no? Creo que por un año no tengo más lágrimas. Fui en el 66 y no lloré por un año porque no tenía más lágrimas, porque tanta culpa de haber tratado tan mal a mi madre cuando... Y esto es un pueblito milenario, que es más, está declarado patrimonio histórico, no se puede tocar. La Torricella, donde yo nací, está declarada patrimonio, pero en el 80 hubo un terremoto y se tuvo que ayornar un poquito porque se rajó toda. Bueno, nos fuimos un poco, me preguntaste la génesis, sí. La génesis de la poesía mía. Tiene que ver con todo este cúmulo de experiencias de leer a otros autores que estaban viviendo lo que yo vivía, y después en mí el enamoramiento de Neruda, más esa poesía bella de Lorca, más Bápsaro. Empecé a borrar, más mi amigo que editaba un libro sobre también una fábrica, un túnel que todos los días lo pudría ir por ese túnel rutinario, le puso. Entonces ahí poco a poco empezó este vestigio de escribir. Yo no sabía lo que era ser poeta, yo no sabía lo que era, es más, tenía mucha timidez. Me empecé a leer mis poemas casi mucho mayor, porque me daba mucha vergüenza, porque nunca nadie me había dicho qué le parecía lo que yo escribía. Y cuando fui a un taller de Ponzo, que me corregía mucho, al principio me daba un poquito de escorzor, decía, pero me daba, por mi inseguridad me daba más vergüenza, pero después, ahora in memoriam le doy un abrazo. Gracias, Nino, por ayudarme a crecer. A la poesía hay que limpiarla, lo mismo que se limpia un jardín, lo mismo que se podan los árboles y lo mismo que nos bañamos nosotros, ¿viste? Y en esas primeras etapas donde empezaste a escribir ya poesía, ¿no? Y ir al taller y ver otra visión, ¿no? Al día de hoy, contanos qué cambios ves en tu escritura. Más exigente en la música, en la autenticidad, en lo genuino, en lo sensible, porque la sensibilidad es algo como la lluvia, es fuerte, es potente, es simple, pero es potente. Las emociones en la poesía también son eso, como una lluvia. Lo genuino, potente se manifiesta, se percibe, aún en los lugares comunes, pero se percibe esa cosa auténtica. Y yo lo disfruto mucho eso, pero a veces me encuentro como que hay una arquitectura de palabras que quieren decir mucho, pero no dicen nada. Pero bueno, cada uno se hace cargo de sus criaturas, ¿no? Y contanos sobre los libros no publicados, los cuadernillos.
¿Por qué los títulos que tienen? ¿Te es fácil llegar al título? No, este título, tengo un amigo que se llama Pajarito Cuello, lo habrás escuchado nombrar, divino, lo quiero mucho, y él extrae de los poemas el título, y yo tengo un título que se llama El tiempo rompe lo que ama, y termina diciendo: estar más cerca de lo que regresa demarca lo inútil de tanto sentir a ciegas. Los amaneceres se van despidiendo. ¿Y los frutos de la lluvia? Entonces, él dijo, ya está, ponemos los frutos de la lluvia. Este árbol de invierno es un poema que dice: en la semilla cae la luna, árbol de invierno, solo el viento creaba el espacio, la tensión de orden, la espera, pertenecido por esencia, la madera perfuma, así el tiempo, terca tarde, se va, se queda, se va, así todo. Este se llama Árbol de Invierno. Y Rubio le puso Árbol de Invierno, Ricardo Rubio, otro poeta querido mío. Pero vos, otros eligen los títulos. No, vos mañana me decís, a mí me gusta este poema tuyo, y yo le pongo ese título. No, por ejemplo, mi hija se llama Marina por una hija que no pudo tener Neruda, y mi hijo se llama Pablo por Pablo Neruda, ¿no? Es como que no tengo. Sí hay poemas, por ejemplo, música de otra parte, se refiere a mi madre. Hay poemas, música de otra parte, terca tarde. Bueno, hay muchos poemas que sí son identificarios de esa sensación, de esa situación de los poemas, ¿no? Porque hay muchos poetas que yo te preguntaba de los títulos, porque hay muchos que capaz hacen todo en relación al título, no es como algo importantísimo y que es lo más difícil y que entonces, bueno, escuchando las distintas formas de pensar y cómo cada uno se maneja, ¿no? Está bueno eso. Yo, por ejemplo, el tema de los títulos, también soy más libre y más, no me enfrasco tanto. Después pasa como los nombres de las personas, Claudia. Le ponen Juliana, no, al revés, perdón. A los perros ahora le ponen nombre de persona. Se llama Juliana y a ella a la señora le dicen Tota, ¿viste? A la nena es Jennifer y le dicen Lulú. Al perrito le dicen, a la perrita, a la gatita le dicen Jennifer y a la hija le dicen Lulú. O sea que a veces para denominar ciertas cosas nos guiamos por la emoción y así bastardeamos un montón de cosas, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son los ejes en tu escritura no característicos? ¿Tenés temas que vos aparezcan y aparezcan a lo largo de todos tus escritos? La nostalgia. ¿Qué es la nostalgia para vos? La nostalgia es un poco, tiene un poco de culpa, un poco de añoranza, un poco de paraíso perdido, ¿no? Yo viví mucho tiempo en el campo, en Ramallo, cerca de un cementerio, entonces los altos cipreses de mi infancia aún los oigo en susurrantes plegarias, digo, en un verso. Esa nostalgia de pensar en esos paisajes, en esos crepúsculos, en mi madre, en la Torrichella, todo eso, ese mare magnum de pensamiento, de sensaciones, de culpas también, ¿por qué no? Pero forma parte de este árbol que ha crecido con esas raíces, algunas puestas en tierra fértil y otras en un légamo con algunas historias tristes. Todos los seres humanos tenemos momentos tristes y momentos... Nos nutrimos de eso, somos eso. Entonces, pero mi poesía es muy, muy nostálgica, muy rememora, y después esperanzadora y amorosa también, porque también pondero mucho la belleza por ser, ¿no? Ahí está el eje un poco de... Y después un poco filosofía, mucha filosofía. El devenir del tiempo, así, de perder ciertas cosas, me produce mucha tristeza.
Gino, vos también hiciste cuadernillos literarios, contanos bien. Y los cuadernillos era la alternativa de las exposiciones que hacíamos en la Feria del Libro de La Matanza. Entonces me resultaba más fácil porque se vendían a 10 pesos y la gente los compraba. Un libro hoy en día es un poco caro. Es caro, sí. Y después vos te referís a los otros cuadernillos. Los otros cuadernillos se llamaba La Hoja de Todos, así se llamaba, La Hoja de Todos. Era el resumen mensual, a veces cada 15 días, de los poetas que participábamos en el grupo de poesía. Entonces los juntábamos, yo los juntaba, los pasaba a Mac con una letra 22 de Olivetti, y el plástico Alfredo Zapata los ilustraba a los poemas, los fotoduplicábamos, los abrochábamos y los repartíamos. Una linda experiencia. ¿Lo repartían gratis? Gratis, sí, gratis. Sí. ¿Eso Porque... durante cuánto tiempo lo hicieron? Y fue 78, 79, 80. A mediados de 79 ya no publicamos más y arrancamos de vuelta en el 90, porque todo lo que fue el proceso rompieron. A mí me asustaron mucho porque yo ensayaba en un local y a las 2 de la mañana vinieron y lo rompieron todo, lo destrozaron. Y el tipo de al lado me dijo que la orden de esa policía y mi ejército era que los iba a matar todos, porque dice que era una reunión de guerrilleros que cantaba canciones revolucionarias. Estábamos cantando una canzoneta napolitana porque estábamos haciendo el debut de La Piba, de Lino Cayol. Fíjate vos que la gente cómo malinterpreta a veces, ¿no? ¿Y cómo fue sobrevivir en la época de la dictadura? Con mucha angustia. Yo hacía teatro acá en Capital Federal y me encontraba todas las noches o noche cada 15 días con un bigote hablaba. En ese entonces no había tantas luces en la Ruta 21. Entonces te bajaban del 86 y lo único que veías era un bigote que hablaba. La morsa, ¿viste? Así. Y yo le decía, haciéndome chistoso, y el inconsciente, le decía, por favor, muchacho, me saca tenían calada la bayoneta, el fal, no sé los nombres, pero te apuntaban así a 30 centímetros del estómago. Digo, sacá, se te escapa un balazo, hermano, vengo a hacer teatro. Sí, en 1 de la mañana venía, ensayamos acá en el centro hasta las 11, llegaba a la 1 a mi casa. Pero duro, mucha opresión. Uno percibía que en cualquier momento, aparte desaparecieron 8 amigos míos que militaban en organizaciones barriales, así. Comprometido militarmente estaba uno solo, pero lo otro éramos intelectuales de que, bueno, queríamos un mundo mejor, Claudia, luchábamos por un mundo mejor. Creíamos que a través del arte, qué sé yo, el conocimiento íbamos a ascender a una escala social mucho más consciente, democrática, etcétera, etcétera. Pero bueno, terrible esa déjalo época, ahí. La verdad que un horror. Déjalo ahí. Después, en la actualidad, contanos qué es Alicia en la Ferrer. Alicia en la Ferrer es un proyecto de cine que están haciendo los chicos de la Tapera. Fueron todos alumnos de la Tapera. Muchos se fueron ya, porque cuando se casan, el arte no da para arte hoy en día. Desaparece el arte hasta que se sosiega el ímpetu fogoso de la adolescencia, y por ahí si había vena artística se retoma, y si no, se cría panza. Se hacen panzones, tienen hijos, y fue un bello recuerdo pertenecer a un grupo de teatro, a un grupo de poesía. Siempre fue así la historia de la vida, y yo ni nadie lo va a cambiar. Sí, siguen los que, o retornan los que realmente lo llevan en la sangre. Tal ¿no? cual, Claudia, tal cual. Bueno, y están filmando, fue una linda experiencia, Claudia, poética experiencia, porque participó una escuela, la gente del barrio, el evangelista, hicimos un público especial para el evangelista cuando se encuentra con Alicia. Un hecho... Lo más lindo, tendríamos que haber hecho una filmación de la filmación, por todo lo que significó
de asombro, de deslumbramiento, porque había, en mi barrio, por ejemplo, hay una colectividad boliviana, mucha gente boliviana, y ellos con respecto al arte son parcos, porque han venido, pobrecito, con muchas necesidades, entonces se abocan nada más que a trabajar y a trabajar. Bueno, es un proyecto que ya terminó, el director es Javier Basot, y todos los chicos que pertenecen al grupo, que ahí sí están todos los actores de la tapera. Y con respecto a la poesía, ¿no? ¿Vos pensás que la poesía puede llegar a cambiar el mundo? No, la poesía cambia a la persona, la hace más sensible. 2 personas sensibles más que 2 brutos, entonces cambia a 2 personas que ergo cambian al mundo después, porque eso se va multiplicando dentro de 200.000 años, 200.000 sensibles van a cambiar la historia. Pero así colectivamente, no. Y si cada vez hay menos gente escuchando poesía. Hoy en día se escribe poesía para los poetas, Eso, seamos sinceros. hablemos de ese tema. Sí, es un tema duro. Es un tema duro. ¿Por qué crees que ocurre eso, que los poetas le leen a los poetas? Porque tenemos que tener, las únicas orejas son nuestros compañeros. La gente vive en un mundo arquetípicamente consumista y la poesía no tiene nada que ver con el consumismo. La poesía tiene que ver con la esencia humana, con las pasiones humanas, con la delicadeza humana, con el arte, con la belleza, cosa que no abunda mucho en el consumo superlativo, porque hay consumo que vos decís son bellas cosas, pero el consumo superlativo de pelearnos quién tiene mejor celular, quién consume ropa más de marca, o quién tiene mejor coche y no tiene un baño en la casa, es un problema. Estamos muy, muy preocupados. Pero bueno, yo no voy a modificar el mundo, Claudia, ¿No pensás que a veces tal vez los mismos poetas hacen un círculo cerrado, un gueto que no permiten que la gente, ¿no?, el común de la gente se acceda? Mediocres hay en todos los niveles culturales, porque sea poeta, sea sensible, no significa que a veces sea buena persona. Hay gente sensible, gente inclusive talentosa, que es mala persona, tiene mala onda, y los tenemos. Ese tema me gusta. Escribir poesía. El otro día me decía una conocida, ¿no?, que, bueno, aquellos que escriben, por ejemplo, poesía, que uno relaciona con todo lo interior, con las personas, ¿no? Dice, y a veces veo que capaz como persona deja mucho que desear o con ciertos pensamientos, y en la escritura uno lee y la verdad que capaz es un talento, Hay ¿no? muchos así, Y eso como... es así, es así. Es como cuando vas a comprar un remedio y el farmacéutico tiene cara de traste, ¿viste? Tenés que decir, deme el medicamento y te vas rajando. A veces, decir, a este no lo escucho y me voy. Pero hay poetas malos, que son malas personas. Sí. No somos todos santos. No, para nada. A uno le duele porque es la mezquindad de querer ser más de lo que es la mezquindad es el resentimiento de castigarnos a nosotros porque él no accede al plano que él se imagina que tiene que pertenecer. Que le corresponde, claro. Porque el ego es infinito, lo tenemos todo y algunos le ponen levadura a la mañana. Pero bueno. ¿Qué poetas te conmueven? Un poeta que muchos me hablan mal y yo lo adoro es Neruda, es Lorca, es Vallejo, es Machado, es José Hernández también me gusta, Miguel Hernández me gusta. Yo leo mucho el Martín Fierro, por eso dije José Hernández. Me fascina leer el Martín Fierro y lo declamo en voz alta en teatro, porque cada sexteta de Martín Fierro es una enseñanza de vida, salvo cuando se tira con los tanos, ahí lo odio. Y si tuvieras que definir en una palabra lo que es la poesía para vos. La vida en la poesía.
Si no estaría la poesía, no habría testimonio. Mejor lo ampliamos al arte. Si no habría arte, seríamos igual que entes que viven sin dejar testimonio. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía